Hola, soy Sebastián Benítez de la ciudad de Rosario. Agradezco a la Federación Argentina de Cardiología darme la posibilidad de participar en esta serie de charlas que espero que sean de mucha utilidad. En esta ocasión vamos a hablar sobre la parada cardíaca. El manejo de la parada cardíaca se focaliza en la compresión torácica óptima y la desfibrilación temprana de ritmos yoqueables. Los ritmos cardíacos no desfibrilables, como la actividad eléctrica sin pulso y la asístole, presentan desafíos en su manejo. Por lo tanto, no debemos ni podemos dejar de mencionar en primera instancia que lo crucial es, depende el ámbito en el que estemos, ya sea intra o extrahospitalario, tratar de llegar a la identificación del ritmo, ya sea con un desfibrilador externo automático o con el medio que tengamos, para, si el paciente tiene un ritmo desfibrilable, desfibrilarlo, recordando siempre la importancia de la activación del sistema de emergencias y las compresiones cardíacas. Luego pasaremos a los algoritmos ya por todos conocidos y veremos que donde la ecocardiografía puede llegar a jugar un rol es cuando encontramos un paciente que tiene ritmos no desfibrilables. En estos casos, el ultrasonido cardíaco y no cardíaco, bedside, son utilizados frecuentemente como herramientas diagnósticas y pronósticas en pacientes críticamente enfermos. Como bien nos muestran las guías ya desde el 2015 de RCP de la American Heart Association, con sus actualizaciones tanto en el año 2017 como 2019, donde no varía mucho el rol que juega el eco en esta situación crítica. El ultrasonido puede ser utilizado durante la parada cardíaca, aunque su utilidad no ha sido bien establecida. Esto es una clase 2 con un nivel de evidencia B, con el mismo clase y evidencia, diciendo que si hay un profesional calificado y el uso del ultrasonido no interfiere con el protocolo de RCP, puede ser considerado como un adjunto a la evaluación estándar. La resucitación exitosa requiere del diagnóstico de causas potencialmente reversibles y el tratamiento de las mismas. Esto parece bastante sensato y hasta simple, pero tanto cuando hablo de la ecocardiografía en el paciente crítico, o en este caso la ecocardiografía en la parada cardíaca, me gusta utilizarla a partir de la imagen que tenemos en pantalla, que es un caso similar, sobre todo cuando estamos en el ámbito intrahospitalario, donde estamos ante una situación que está figuradamente detonada, como vemos la habitación, y nosotros, en este caso, acá, con nuestro instrumento, tratando de brindar información que sea útil para la toma de las decisiones y sin interferir al resto del equipo de salud que está realizando maniobras que pueden salvar la vida del paciente. Jocosamente siempre digo que acá tenemos al jefe de la unidad coronaria presionando, buscando una solución, los residentes ávidos de información y de aprender y de ver el método y de ver qué utilidad pueden tener. Y acá, con un poco de resignación, el médico que está a cargo de la guardia, esperando las directivas para ver cómo se puede seguir. Todos sabemos que las causas identificables podemos utilizar una vieja memotecnia de las 5H y las 5T, donde esas causas potencialmente reversibles de una parada cardíaca lo son la hipovolemia, la hipoxia, la acidosis, la hipo o hipercalemia, la hipotermia, el neumotórax a tensión, el taponamiento cardíaco, toxinas, la trombosis pulmonar y la enfermedad coronaria. En este caso, para que caiga en la memotecnia, lo nombraremos como trombosis coronaria. El eco en la parada cardíaca nos puede ayudar para el diagnóstico diferencial entre asístole, una actividad eléctrica sin pulso, y la pseudoactividad eléctrica sin pulso. Ayuda a determinar la causa de la parada cardíaca y puede ser guía de procedimientos terapéuticos bedside.
En cuanto a la actividad eléctrica sin pulso, podemos diferenciar dos tipos. La verdadera, que es la ausencia clínica de contracción ventricular, ausencia clínica, es decir, no podemos detectar pulso en un paciente a pesar de la presencia de una actividad eléctrica. La pseudoactividad eléctrica sin pulso es la presencia de contractilidad ventricular que está siendo vista por el eco en un paciente que no tiene pulsos palpables. Y esto puede tener cierta implicancia en el diagnóstico, en la terapéutica y en el pronóstico de nuestro paciente. En pacientes sin contracción ventricular y con una electroasistolia, la tasa de sobrevida a pesar de un RCP avanzado, de calidad, efectivo, es muy baja. Incluso se habla que si nosotros tenemos, por ejemplo, el paciente que estamos viendo, nosotros vemos un paciente donde le estamos haciendo un eco, les doy tiempo para que aprecien lo que es esa ecografía, y esto es el contexto de un paciente que nos traen a la guardia, en el cual se le ha practicado un RCP avanzado extrahospitalario. Entonces, llega a la guardia un paciente que se le realizó RCP avanzado extrahospitalario, nos trae a la guardia, nosotros agarramos el eco y vemos algo similar a esto. La tasa y la posibilidad de supervivencia del paciente en este contexto, la verdad que es improbable. En este caso, es llamativa la ecogenicidad que tienen las cavidades izquierdas. Este es un paciente que tiene un marcapasos, en el cual nos llamaron a la unidad de terapia intensiva porque veían la actividad en el monitor, pero no podían constatar el pulso del paciente. Apoyamos el eco y observamos esto. Esa hiperecogenicidad que ven en las cavidades izquierdas y en la aorta es trombo, ya directamente la sangre está totalmente trombosada, eso es como se ve un trombo fresco. Y aquella contracción que seguía teniendo a través del marcapaso, no por una actividad del corazón, era la que mantenía cierto movimiento en las cavidades derechas, que ustedes lo pueden observar aquí en el movimiento de la válvula tricúspide, que es lo que hacía que todavía no esté todo absolutamente coagulado. Les presento este caso, donde van a ver en la imagen en la izquierda, fíjense en esta zona la ecogenicidad sanguínea espontánea que vemos a nivel de la aurícula izquierda. Lo que ustedes observan como contracción es el primer masaje cardíaco. Ahora vamos a activar el video de la derecha y ustedes fíjense cómo con los diferentes masajes cardíacos a una frecuencia adecuada, esa ecogenicidad sanguínea espontánea prácticamente ha desaparecido. Esto es un ecocardiograma transesofágico que se hizo durante una parada cardíaca, no es que se hizo el eco transesofágico para un diagnóstico para la ayuda de la parada cardíaca, se estaba realizando el ecocardiograma transesofágico durante un procedimiento donde se produce el paro y ahí se comienza con un RCP. Y recordemos siempre lo que es un RCP de calidad. RCP de calidad es aquel donde nosotros comprimimos fuerte, al menos 5 centímetros de profundidad y rápido, entre 100 y 120 latidos por minuto, y permitiendo la reexpansión completa del tórax. Hay que minimizar las interrupciones y rotar el que comprime cada 2 minutos para tratar de lograr esta efectividad, es decir, que la sangre siga circulando y llegando con la perfusión a los tejidos vitales. Esto nos lleva a un contexto de un montón de información que tenemos en nuestra cabeza en una situación crítica donde uno tiene que aportar lo que puede ser útil. Todo lo otro recomiendo callarlo porque en estos momentos aportar confusión al equipo de salud puede ser deleterio para el paciente. En cambio, si nosotros somos precisos en lo que decimos y con utilidad, podemos cambiar significativamente el pronóstico del mismo.
Y teniendo en cuenta esto, que los pacientes con una pseudoactividad eléctrica sin pulso presentan una mínima, aunque visible, volumen sistólico, y por lo tanto una mayor tasa de supervivencia, en parte debido a que se pueden encontrar causas tratables de la parada. Resumiendo la memotecnia clásica, pasamos ahora a un campo de 4T y una H en lo que son a causas potencialmente reversibles, donde el eco juega un rol. Y esto puede ser el taponamiento cardíaco, la trombosis pulmonar, la trombosis coronaria, la hipovolemia y el neumotórax a tensión. Y vamos a hablar en principio de un shock obstructivo. Este shock obstructivo puede suceder por factores mecánicos que interfieren en el llenado del corazón y los grandes vasos, o factores mecánicos que interfieran en el vaciado del corazón y los grandes vasos. Dos ejemplos claros de esto, en algo que interfiera el llenado del corazón, como ustedes ven en ese eco, podría ser el taponamiento cardíaco, y factor que interfiere en el vaciado del corazón, como ustedes ven en el eco de la derecha, el tromboembolismo de pulmón. Arranquemos por el taponamiento cardíaco. Todos sabemos que el taponamiento cardíaco es un continuo, desde que comienza el derrame hasta que se produce el colapso circulatorio. Y esto podrá tener diferentes velocidades en función de la velocidad de instauración del cuadro. Podemos tener cuadros secundarios a neoplasias, como es la imagen que ustedes están observando, ese eje corto subcostal, donde podemos tener grandes volúmenes de derrame pericárdico sin que esto aumente tanto la presión y por lo tanto disminuya el gasto sistólico, o podemos tener un sangrado abrupto que comprima con poco volumen rápidamente la función del corazón. Este aumento en la presión en el saco pericárdico, que disminuye el tamaño cardíaco, disminuye el gasto sistólico, disminuye la tensión arterial, pone en juego ciertos mecanismos como aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la vasoconstricción para tratar de mantener un volumen minuto adecuado. Fíjense la taquicardia que presenta este paciente. Al ver los ecos, nosotros podemos darnos cuenta e ir viendo los diferentes signos clínicos, incluso que tenemos muchas veces en el paciente, y recordar que todos estos cuadros tienen un diagnóstico eminentemente clínico. El eco es una herramienta de alto valor para confirmar nuestras presunciones diagnósticas. Fíjense en esta imagen, la de abajo, cómo el corazón como el corazón va de un lado al otro, y esto es lo que nosotros podemos ver en un electro, lo que sería la alternancia eléctrica de estos cuadros. La ecualización de presiones que existe entre las diferentes cámaras, hasta que en un momento, ¿cuándo es el momento donde cae el volumen sistólico? Aquel momento en que la presión del saco pericárdico iguala las presiones en todas las cámaras cardíacas, derechas e izquierdas. Esto lo que va a hacer es, por ejemplo, buscando otro signo clínico, como sería el pulso paradojal, cuando uno realice una inspiración profunda va a favorecer el llenado de las cámaras derechas. Pero como las presiones en el corazón están iguales en todas las cámaras y en el saco, no va a quedar otra opción que, para ampliar el tamaño, para aceptar ese volumen, que el septum interventricular se vaya hacia el lado izquierdo. Este desplazamiento hacia el lado izquierdo del septum interventricular lo que va a hacer es disminuir, por lo tanto, el llenado del ventrículo izquierdo y por ende el volumen sistólico que va a expulsar. Esto, medido desde un monguito de presión, lo podemos ver como una caída de más de 10 milímetros de mercurio en la presión sistólica con la inspiración profunda del paciente.
Yendo ya para hacer y ver signos ecocardiográficos de un taponamiento cardíaco, tenemos la compresión cíclica, inversión o colapso de la aurícula derecha en diástole tardía y sístole ventricular temprana. Es esto que observan ustedes acá. Esto es un signo sensible, pero de moderada especificidad para taponamiento cardíaco. Muchos de los derrames pericárdicos severos, sin que estén cursando un cuadro clínico o una cercanía al taponamiento cardíaco, van a tener esta imagen que ustedes pueden ver. El colapso diastólico del ventrículo derecho, el movimiento hacia el interior en diástole de la pared libre, como bien se ve en este caso, es un signo extremadamente específico de taponamiento cardíaco, pero es bastante tardío cuando acá no nos podemos anticipar al taponamiento. Cuando vemos este signo es porque el taponamiento está totalmente en curso. Fíjense esta vista subcostal de 4 cámaras, donde vemos la gran cantidad de derrame pericárdico. Y de paso, darle importancia, lo mismo que en esta otra imagen, vean que son todas imágenes subcostales, y la importancia de las vistas subcostales, sobre todo para los que son operadores no entrenados. Muchas veces las vistas paraesternales, las vistas apicales, son vistas que requieren de cierta práctica. Y muchas veces en el paciente crítico, ni hablar si es un paciente que está en la parada cardíaca y un compañero está realizando los masajes, la vista subcostal o subsifoidea va a ser de extremada utilidad. Y otra cosa buena que tiene esto es que si nosotros nos encontramos con un equipo de ecografía que no tiene un transductor cardíaco, nosotros podemos utilizar un transductor convexo, el transductor que se usa para las ecografías generales, y vamos a poder ver y detectar muy bien todos estos signos de taponamiento cardíaco. Esto es algo más específico, pero no es más que la demostración ecocardiográfica a través del Doppler del pulso paradojal, y es el aumento del flujo tricuspidio con la inspiración, con la consiguiente caída del mismo en el lado izquierdo. Hay un incremento inspiratorio de las velocidades del flujo tricuspidio que deben ser mayores al 35-40%, como así una reducción en paralelo en las velocidades mitrales y de eyección aórtica. ¿Sí? Esto están levemente retrasadas por el tránsito que lleva dentro del flujo. Esto lo que hace es brindar información adicional. La vena cava inferior dilatada también sirve de ayuda en estos casos como dato adicional, y no perder en cuenta la utilidad del modo M, que tiene una gran resolución temporal que nos permite ver con mayor exactitud, como en este caso, el colapso, en este caso cisto-diastólico, pero podemos ver bien que durante la diástole el ventrículo derecho está totalmente colapsado. No es para discutir ni ahondar en esto en honor al tiempo, solo los dejo para que lo tengan porque a mí me resulta de utilidad. Un algoritmo de triage de taponamiento cardíaco con una serie de puntos propuesto por la Revista Española de Cardiología en el año 2015, en el cual nos guía hacia cuándo ir hacia una pericardiocentesis de urgencia y cuándo no, y aquellas cosas que requieren un tratamiento quirúrgico urgente. La enfermedad tromboembólica. El ecocardiograma transtorácico en el diagnóstico por sí de enfermedad tromboembólica tiene una sensibilidad baja del 50 al 60%, pero una especificidad aceptable del 80 al 90%. Esto que nos dice que un ecocardiograma es normal en el 50% de pacientes no seleccionados. En pacientes con sospecha de TEP de alto riesgo, la ausencia de signos de sobrecarga de presión o disfunción del ventrículo derecho prácticamente excluyen que estemos ante la posibilidad de un TEP masivo. Fíjense en este eje corto paraesternal izquierdo, la dilatación de las cavidades derechas,
y el aplanamiento tanto sistodiastólico, pero predominantemente sistólico, lo cual nos habla de una sobrecarga de presión y volumen a predominio de presión en este corazón. ¿Qué signos ecocardiográficos podemos encontrar en un paciente que tenga un tromboembolismo de pulmón? Trombos en cavidades derechas. Miren el ejemplo, este es un paciente joven de 38 años de edad que consultó ambulatoriamente por disnea entre esfuerzos moderados, jugaba al fútbol y se agitaba, y se hace un eco de control. Y fíjense lo que encontramos en la aurícula derecha, una imagen ecogénica móvil adherida al septum interauricular que prolapsa al ventrículo derecho. Eso tiene una clara imagen de trombo en tránsito. Es más, podríamos decir que es un trombo que tiene características de venir desde los miembros inferiores. Eso es un signo clarísimo de que ese paciente está cursando un tromboembolismo de pulmón sumado a la clínica, pero es muy difícil y poco frecuente encontrar imágenes como estas. También vamos a ver movimiento anormal del septum, algo que se veía mejor en la imagen que mostré previamente. Vamos a ver dilatación de la aurícula y el ventrículo derecho. Una medida fácil para realizar es en una vista de 4 cámaras, tomar el diámetro del ventrículo derecho y compararlo con el diámetro del ventrículo izquierdo. Si esto es mayor a 0,6 nos habla que hay una dilatación y en el contexto clínico puede ser un signo que favorezca el diagnóstico de tromboembolismo de pulmón. Depresión de la contractilidad de pared libre del ventrículo derecho en comparación con los segmentos apicales, el conocido signo de McConnell. Presten atención a los segmentos apicales y fíjense en esa hipercontractilidad que existe en comparación con la contractilidad del resto de la pared libre del ventrículo derecho. Esto es un signo bastante específico de tromboembolismo de pulmón. Y hay otro signo que se denomina el signo 60-60, que es encontrar una presión sistólica en la arteria pulmonar que ronde los 60 milímetros de mercurio. Acá está simplificado hablando de velocidad tricuspidia. No es el caso para hablar acá, pero la presión pulmonar nosotros la estimamos a través de la velocidad máxima del jet de regurgitación tricuspidia. Por lo tanto, con solo medir la velocidad máxima de la insuficiencia tricuspidia con Doppler continuo, si tiene más de 3,8 metros por segundo, nos habla de presiones aumentadas. Y un tiempo de aceleración menor a 60 milisegundos en el flujo de la arteria pulmonar es otro signo que nos lleva a este 60-60 que aumenta la probabilidad de diagnóstico de tromboembolismo de pulmón. Y recordar un poco lo que dicen las guías. En el paciente con shock o hipotensión es donde el ecocardiograma tiene su indicación fundamental en cuanto al algoritmo diagnóstico del TEP. ¿Sí? Si estamos en un paciente inestable y no le podemos realizar una tomografía, el eco es una indicación de clase 1, en donde si nosotros tenemos un paciente chocado en el cual sospechamos un TEP, pero el ventrículo derecho de este paciente es normal, prácticamente nos excluye el mismo y tendremos que buscar otros diagnósticos. Pero si nosotros tenemos un ecocardiograma compatible con TEP, nosotros tenemos que tratar de ir a buscar un tratamiento de ese paciente, ya sea trombolítico o a través de una angiografía pulmonar para tratar de que llegue a buen puerto la situación. Otro es el caso en el cual nosotros tenemos una sospecha de tromboembolismo de pulmón en un paciente clínicamente estable. Ahí, la indicación clase 1 es la tomografía. Y si nosotros no tenemos tomografía, recordemos que el eco tiene solo un 50% de sensibilidad para el diagnóstico de TEP. Por lo tanto, muchas veces la respuesta puede estar en los miembros inferiores del paciente. Un ultrasonido de compresión, es decir, una ecografía de las piernas, solo ir comprimiendo las venas en determinados lugares, si nosotros ante un cuadro clínico sospechoso de TEP encontramos trombosis venosa en las piernas del paciente, estaríamos confirmando esta presunción diagnóstica. Nosotros acá
podemos ver una imagen venosa en eje largo donde vemos las válvulas, las valvas de una válvula venosa con ecogenicidad sanguínea espontánea. Acá, fíjense, flujo en la arteria, no hay flujo en la vena y tampoco se comprimen. Y acá, como vamos deslizando y comprimiendo en una maniobra muy sencilla que no necesita de mucha experiencia para la visualización de un trombo. Y la importancia de encontrar trombos en los miembros inferiores, y no solo trombos proximales. Dividamos al miembro inferior en dos puntos, hasta la rodilla y de la rodilla para abajo, hablando en vascular, hasta la poplitea y de la poplitea para abajo. Pero fíjense que las trombosis por debajo de la poplitea tienen la misma incidencia de embolismo pulmonar. Obviamente que esa misma incidencia de embolismo pulmonar tiene una diferencia con el tipo de TEP que nos van a causar. Las venas distales embolizan a igual que las femorales, es decir, las proximales, pero nos van a generar cuadros de menor jerarquía. Y no restar la importancia a la trombosis aislada de las venas de las pantorrillas, es decir, las venas musculares de las pantorrillas, que hasta en un 43% de los casos, es decir, cerca de la mitad de las trombosis ubicadas en las venas musculares de la pantorrilla, pueden generar un tromboembolismo de pulmón. Pero repito, la jerarquía es distinta. Nuestro cuidado, nuestra atención va a estar en aquellos pacientes que tengan una trombosis proximal. Si estamos pensando en la parada cardíaca, como es el objeto de esta charla, las trombosis que a nosotros nos van a ayudar principalmente son aquellas trombosis proximales que encontremos. Esto nos lleva a que en una última publicación de un consenso de la enfermedad trombótica venosa profunda, proponen diferentes algoritmos. Obviamente el algoritmo recomendado si no estamos en un paciente crítico es esto, es decir, comprimir a lo largo de todo el miembro inferior, desde las venas femorales hasta las venas tibiales posteriores, y utilizar Doppler color fundamentalmente a nivel de las venas femorales y las venas popliteas. Si nosotros estamos en el contexto de una parada cardíaca, en el cual el tiempo es crucial, nosotros comprimiendo a nivel femoral y a nivel popliteo, vamos a obtener un muy buen rédito diagnóstico. Para ir concluyendo con la enfermedad tromboembólica, recordar, si nosotros tenemos la capacidad y la habilidad de poder buscar la presión pulmonar, en los escenarios agudos, el jet de regurgitación tricuspidea puede llegar hasta 2.5, 3.5 metros por segundo, que corresponden a una presión sistólica de la arteria pulmonar de 40, 50. Si quieren, para ir al signo que hablábamos antes, hasta 60 milímetros de mercurio. Es raro encontrar presiones pulmonares mucho más altas en el contexto agudo. Presiones de menores a 60 milímetros de mercurio sugieren un proceso más crónico, posiblemente por episodios reiterados de embolia o enfermedad parenquimatosa crónica. Y pongámonos en contexto, esto es en la periparada. Recordemos que el objetivo del tratamiento y evaluación de una parada cardíaca es la restauración de la circulación espontánea y el mantenimiento de la misma. Claramente, cuando estamos en la parada, en este caso será ver si hay un trombo en las cavidades derechas, si hay trombos en las piernas, pero una vez recuperado la circulación espontánea, si podemos valorar estas situaciones, pueden ser de mucha ayuda para el mantenimiento de la misma. En cuanto a la trombosis coronaria, no hay mucho para hablar, todos sabemos cuál es el manejo. Acá tenemos imágenes claras, donde utilizando vistas sencillas, fundamentalmente las vistas apicales o ejes paraesternal, nosotros vemos un paciente en vistas de 4, 3, 2 cámaras y un eje corto, tiene una clara alteración de la contractilidad del ventrículo izquierdo. Incluso en esta imagen pueden observar nuevamente ecogenicidad sanguínea espontánea. Insisto, esto ayuda al diagnóstico. Este paciente
ya no está en parada cardíaca. Este paciente, nosotros lo que estamos haciendo es una valoración de qué lo pudo haber llevado a la parada cardíaca para tratar de instaurar un tratamiento precoz. Todos sabemos que la fracción de eyección juega un rol importante en lo que es el pronóstico del paciente en general. La valoración visual requiere de haber visto muchos ecos. Hay algunas herramientas como es la excursión sistólica del plano del anillo mitral en modo M, que son las primeras imágenes que tienen arriba, o la velocidad sistólica con Doppler tisular, en las cuales si nosotros tenemos por Doppler tisular mayor a 10 centímetros por segundo en promedio de las 4 vistas del anillo, es decir, septal, lateral, anterior e inferior, nos habla de ese paciente que tiene una función conservada. Y la excursión o el SPAM de entre 12 y 15 milímetros nos habla de pacientes que tienen una función aceptable. Ahora sí, si tienen menos de 7 de velocidad de la onda S tisular, es un parámetro preciso para identificar pacientes con una fracción de eyección menor al 45%. Son datos que pueden ser de utilidad en algunos contextos. Existe un boom más en el momento que estamos de la pandemia del COVID, de lo que es el ultrasonido pulmonar. Es una herramienta que se viene, es una herramienta que hay que tratar de amigarse porque brinda información. Dentro de la parada cardíaca hablábamos del neumotórax. Atención, solo para presentar, no es la idea de que uno en esta charla aprendan a hacer, pero hay fundamentalmente dos signos. En la imagen de la derecha podemos ver el signo de la estratosfera, ¿sí? En este signo de la estratosfera es un signo bastante sensible, pero no tan específico de lo que es un neumotórax, o un signo extremadamente específico, que es el punto pleural o punto pulmonar, que es el punto donde se está produciendo el neumotórax y nos ayuda en el diagnóstico. Lo presento acá para que lo tengamos en cuenta. El ultrasonido pulmonar nos puede ayudar en muchas patologías, en el edema agudo de pulmón, en las neumonías, en el embolismo pulmonar, en el neumotórax, en pacientes EPOC o asma, o en aquellos pacientes incluso que tienen fibrosis pulmonar. Es de utilidad. Esta publicación que pongo de Picano es bastante interesante como para tener en cuenta, leerla, e insisto, ir amigándonos con una técnica que creo que va a tener un gran rol en el futuro de la unidad de cuidados críticos. La hipotensión. En pacientes críticos, un incremento del BTI, del tracto de salida del ventrículo izquierdo. El BTI es medir el flujo del tracto de salida del ventrículo izquierdo a través del eco, que si esto aumenta más de un 12.5% con la elevación pasiva de las piernas del paciente, predice un incremento en el volumen sistólico a la administración de fluidos intravenosos con una sensibilidad entre el 77 y el 100%. Cambios en el BTI del tracto de salida del ventrículo izquierdo con la elevación pasiva de las piernas fue más preciso que los cambios de dimensión del ventrículo izquierdo o los patrones de llenado mitral para predecir la respuesta a fluidos. ¿Esto qué es? Con una medida simple, fácil, que es para repetirla en un mismo operador. Por lo tanto, yo con que haga siempre la misma imagen, no importa que sea perfecta, la mido una vez, elevamos la pierna del paciente y la miro otra vez, me está hablando de cómo ese ventrículo va a aceptar el flujo que le estoy mandando de volumen y si lo va a poder soportar. Y esto es muy fácil de hacerlo. No podemos salir del contexto en el cual estamos inmersos, esta pandemia, coronavirus, en la cual hay múltiples publicaciones. Me pareció interesante esta, aplicada al contexto en el que estamos, lo que es el conocido, el POCUS, el Point of Care Ultrasound, en el cual nosotros, con ventanas sencillas, vamos al ecocardiograma, tratamos de ver ventanas paraesternales en eje corto, en eje largo, vistas apicales,
y si vistas subcostales, utilizar algo del ultrasonido pulmonar, es decir, apoyar un transductor cardíaco, un transductor vascular en diferentes puntos del tórax, existen múltiples protocolos, y no olvidar la parte vascular, ver vena cava inferior, ver aorta abdominal, ver las venas de los miembros inferiores. En poco tiempo nos puede llevar a un rédito diagnóstico importante. Me pareció interesante ponerlo acá, no para hablar de POCUS, sino para hablar que siempre y cuando nosotros no interrumpamos el masaje cardíaco, nosotros no demoremos una desfibrilación temprana para hacer un eco, utilizando estos algoritmos podemos brindar información importante. Y lo importante es tratar de utilizar todas las herramientas que tenemos a mano. Por lo tanto, miren este caso. Esto es un eco vascular, un Doppler carotidio, en el cual claramente vemos un flap de disección. Lo podemos observar en estas imágenes en eje largo, claramente el flap y con color el flujo, y en un eje corto que pasa a eje largo el flap de disección. Estoy en una parada cardíaca, no veo nada con el eco a nivel torácico, no pude ver a través de vistas oxifoideas. Si tengo un transductor, poner el transductor en el cuello y me puede servir. Todo esto requiere de práctica y de utilizarlo en el día a día. Estamos en una etapa de la evolución de los sistemas asistenciales en la mayoría de los sitios de la Argentina, donde siempre hay un eco dando vuelta, o la mayoría de las veces hay un eco dando vuelta. No será el mejor equipo, será viejo, no tendremos todos los transductores, pero es importante practicar, utilizarlo, utilizarlo y utilizarlo. Eso nos va a llevar que con el tiempo vamos a ser muy hábiles en rápidamente poder dar información precisa que puede ser crucial para la vida de nuestros pacientes. Acá va otro caso en el cual, en un contexto crítico, se pone el transductor en el cuello del paciente. Observen esta bifurcación carotidia con un trombo en silla de montar. Lo vemos en imágenes sin color como en imagen con Doppler de potencia. Pueden ver ahí y ahí el trombo cómo está cabalgando a nivel del divisor de flujos. Concluyendo, podemos tener las mejores herramientas disponibles en el mercado, los operadores más entrenados, que más saben sobre el tema. Podemos tener resultados buenos, resultados excelentes con nuestra información, o a veces el rédito que vamos a obtener es muy pequeño, pero nunca vamos a poder predecir cuál va a ser el resultado de nuestra información si nosotros no practicamos y no lo utilizamos todos los días. Muchas gracias por su atención. Tienen mi mail, quedo a disposición en lo que les pueda ser útil.